Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Hoy vamos a continuar juntos la meditación de la enseñanza del propósito psicológico 29, los espirituales del Islam. Y recordemos siempre que siguiendo la senda que marcan las tradiciones, su amiga leerá el texto tal como está entregado, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, añadirá algunos datos y reflexiones que el alma ha captado y que han vibrado en ella. Pero no son enseñanzas, son solo comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad interior sientan como propio. Recordemos también que estamos iluminando nuestro chakra Vishuddha, que estamos en este propósito en Vishuddha, con éter como elemento, los espirituales del Islam. Nos vemos. Hola amigos, antes de continuar con nuestra meditación, digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Bueno, la parte segunda del propósito que ya está publicado en Facebook, habíamos leído ese largo capítulo que Corban realmente tenemos que meditarlo, tenemos que atravesarlo, porque Corban no explica, desnuda, y lo que desnuda es precisamente ese lugar en donde el propósito toca un nervio muy, muy delicado. Recuperemos lo que nos transmite. Lo que Corban está haciendo, no lo que está diciendo. Corban ya no habla sobre el esoterismo, habla desde el esoterismo. El gesto fundamental de este capítulo es fenomenológico, pero en un sentido radical. No describir un objeto, sino mostrar una forma de conciencia. Por eso insiste tanto en no reducir el sufismo, no explicarlo sociológica o históricamente, no compararlo por analogías superficiales. El esoterismo para Corban no es un contenido, sino una postura del alma frente a la revelación. En esta parte del texto aparece el eje que conecta directamente con nuestro trabajo de los propósitos. El esoterismo no añade algo nuevo al texto, lo hace pasar al acto en el alma. Esto es crucial. No hay otra doctrina, hay otra profundidad de visión. Tawil, imaginación y el eje, el corazón del propósito 29. Todo este capítulo gira alrededor de una misma estructura, repetida bajo múltiples nombres: Zahir, Batín, letra, espíritu, historia horizontal, eje vertical, dogma, teofanía, explicación, realización. Y el órgano que permite el paso no es el intelecto discursivo, sino la imaginación activa. Corban está completamente alineado con Maraví. El Alam al-Mital no es fantasía, es un modo de realidad. Por eso insiste, el símbolo no es alegoría, la visión no es subjetiva, la experiencia no es psicológica en el sentido que lo moderno otorga. Esto enlaza con lo que nosotros ya intuíamos. El trabajo interior no consiste en interpretar la vida, sino en permitir que la vida se vuelva simbólica. Así el verde, el guía interior, deja de ser metáfora, se convierte en función orientadora del eje. El punto más delicado: profetismo, dogma y soledad. Corban toca una herida abierta cuando afirma que el cristianismo cerró la hermenéutica profética con el montanismo. El Islam no conoció un magisterio dogmático. El chiismo y el sufismo preservan el tawil. Al plantearlo de esta manera, no polemiza históricamente. Describe dos modos de relación con lo invisible. Y esto explica algo muy profundo que ya comprendimos. El esoterismo no puede ser colectivo sin perder su verdad. Por eso no hay concilio de profetas, no hay institución del guía interior, no hay legitimación externa. El discípulo de Kersh está solo, pero no aislado. Pertenece a una comunidad vertical, invisible, transhistórica. Esto toca directamente lo que recordamos siempre sobre los propósitos.
no enseñar un método, sino dejar huellas para que otros recuerden. Eso no es pedagogía, es compañerismo de eje. El punto más delicado: profetismo, dogma y soledad. Corban toca una herida abierta cuando afirma que el cristianismo cerró la hermenéutica profética con el montanismo. El Islam no conoció un magisterio dogmático. El chiismo y el sufismo preservan el tawil. Al plantearlo de esta manera, no polemiza históricamente. Describe dos modos de relación con lo invisible. Y esto explica algo muy profundo que ya comprendimos. El esoterismo no puede ser colectivo sin perder su verdad. Por eso no hay concilio de profetas, no hay institución del guía interior, no hay legitimación externa. El discípulo de Kersh está solo, pero no aislado. Pertenece a una comunidad vertical, invisible, transhistórica. Esto toca directamente lo que recordamos siempre sobre los propósitos. No enseñar un método, sino dejar huellas para que otros recuerden. Eso no es pedagogía, es compañerismo de eje. El contraste iconográfico, historia versus mandala. La imagen de la cava como mandala vertical es una joya silenciosa del texto. Corban nos dice, sin decirlo, la historia lineal tranquiliza, la verticalidad inquieta, el símbolo exige participación, el tiempo del tawil no avanza, se intensifica. Esto explica por qué este capítulo repite cosas ya dichas. Realmente no repite. Desciende una vuelta más como en la circunvalación de la cava. El centro no cambia, el que cambia es el que gira. El final, la tumba vacía y el coraje. El cierre con la tumba vacía y la anécdota de Semani es decisivo. Corban deja la erudición y habla existencialmente. El peligro no es que Dios haya muerto, el peligro es que estemos adorando un cadáver. Y entonces aparece la pregunta que no admite respuesta conceptual. ¿Estarás tú mismo ya muerto? Esto que él señala nos conecta de lleno con lo que llamamos cumplimiento silencioso. No proclamación, no victoria, no cierre, sino perseverancia, fidelidad al eje, trabajo invisible. Si nosotros tuviéramos que decir en una sola frase lo que este capítulo nos entrega, nos transmite, aporta a nuestra travesía, a esa travesía interior, sería tal vez: la iluminación no es un hecho histórico, ni un logro psicológico. Es una orientación permanente hacia el centro, sostenida por la imaginación fiel. Por eso, quizás el propósito psicológico no se resuelve, se habita, se está ahí. De igual manera, podemos decir que hay 4 momentos que Corban señala y el alma siente que debemos profundizar. La imagen de la cava tomada de un manuscrito persa que contiene el poema de Mohin Lari, muerto en 1527. Lo segundo, el misterio de la cruz de luz y el secreto de la tumba vacía. Lo tercero, el método de oración teofánica de Ibn Arabi, oración inspirada por un Dios cuyo secreto es tristeza, nostalgia, aspiración a conocerse a sí mismo en los seres que manifiestan su ser, en los seres de su ser. Y lo cuarto, la anécdota que debemos al gran sufí iranio Semani. Es como si Corban y el maestro nos hubieran colocado 4 piedras de paso, no como erudición, sino como estaciones iniciáticas. Ninguna es decorativa. Es como que si las 4 forman una cruz invisible que orienta todo el propósito, o al menos esta parte del propósito psicológico. Entremos en cada uno, con respeto, sin reducirlas, y mostrando cómo se responden entre sí. ¿Quién fue Mohi Lari? Muerto en 1527, fue un sufí persa, poeta y peregrino, heredero directo del imaginario espiritual de Ibn Arabi, ya filtrado por Irán. Vivió en una época donde el sufismo aún no estaba totalmente sofocado por la ortodoxia estatal safabí. Su obra no es polémica ni doctrinal, es pedagogía del alma. ¿Qué es Futuh al-Haramain? El título es clave.
Fotuk significa conquista, como apertura interior, desvelamiento espiritual, entrada en un recinto sagrado. Por eso, si lo traducimos literalmente como las conquistas de los dos santuarios, sonaría demasiado histórico. O como las aperturas de los dos lugares sagrados, entonces sonaría exacto espiritualmente. El poema describe la Meca y Medina, los ritos de la peregrinación, pero siempre como estados del alma. La Cava no es un edificio, es el centro del mundo interior. ¿Por qué Corban, nuestro amigo, insiste en la imagen? Porque la iconografía persa no organiza el espacio como la perspectiva occidental, y él nos lo ha dicho largamente. No hay fondo ni primer plano, no hay pasado ni futuro. Todo está presente y vertical. La imagen funciona como un mandal operativo. Esto es Tawil visual. Contemplar, peregrinar, ver, avanzar, girar alrededor, regresar al centro. La cruz de luz y la tumba vacía. Cristología imaginal, no histórica. Henry Corban introduce una de las afirmaciones más radicales de todo el libro, la cruz de luz. En la gnosis cristiana, especialmente johánica y siriaca, la verdadera cruz no es la de madera, es la cruz luminosa, celeste, vista por el discípulo en estado visionario. Esto es docetismo, que no niega la realidad, niega la reducción de lo real a lo histórico material. La tumba vacía, el punto decisivo. Si buscas a Dios en la historia cerrada, encontrarás un cadáver. Si sigues el ángel, descubres que la tumba está vacía. Corban no dice Cristo no murió, dice algo más inquietante. Lo que muere es la imagen falsa de Dios. Y entonces lanza la pregunta, ¿estarás tú mismo ya muerto? Esta es la misma pregunta que hace la cava al peregrino. La oración teofánica de Imaraví. Dios ora en el hombre. Imaraví. Entramos en un núcleo delicado. El secreto de Dios. Para Imaraví, Dios no es autosuficiente en el sentido imperial. Su secreto es nostalgia, su deseo es conocerse, su tristeza es no ser conocido. Esto es reciprocidad ontológica. Orar no es pedir. En la oración teofánica Dios ora en el hombre ora por Dios, ambos se revelan mutuamente. No es yo me dirijo a Dios, es Dios se revela a sí mismo en el acto mismo en que yo lo invoco. Por eso Corban dice oración de Dios y oración del hombre simultáneamente. Este es el único con el único, imposible de dogmatizar, imposible de colectivizar. La anécdota de Semani. Esta anécdota parece sencilla, no lo es. El adoquín. Jesús duerme sobre un adoquín. El demonio dice, eso es mío. ¿Por qué? Porque incluso el despojamiento puede volverse posesión. El gesto. Jesús no discute, no explica. Arroja el adoquín. Es un gesto, no moral, no ascético, es ontológico. El último obstáculo no es el mundo. Es el apego a la forma de pobreza. Semani nos enseña lo mismo que Maraví. Nada debe interponerse entre el centro y el durmiente. La unidad de los cuatro momentos. Ahora podemos ver la arquitectura de estos cuatro momentos. Primero, la cava imaginal, el centro. Segundo, la cruz de luz, el eje vertical invisible. Tercero, la oración teofánica, la reciprocidad viva. Cuarto, el adoquín arrojado, la libertad final. No son temas distintos, son cuatro modos de decir lo mismo. Es como si Corban, discípulo de Imaraví, nos hubiera iniciado sin decirlo, y nuestra intuición lo ha reconocido. Hay una frase realmente intrigante cuando se dice el último obstáculo no es el mundo, es el apego a la forma de pobreza. Surge una pregunta en el alma. ¿Es desapegarse aún del desapego? Es uno de los puntos más altos y más difíciles de toda esta vía espiritual auténtica. Profundicemos en ello. ¿Qué significa apegarse al desapego? El desapego es una medicina, no una identidad.
Mientras el alma se libera del mundo, se libera del ego, se libera del deseo de posesión, el desapego cumple su función. Pero el alma llega a un umbral muy fino donde ocurre algo casi imperceptible. Yo ya no poseo nada. Se transforma en yo soy el que no posee nada. Ahí el desapego deja de ser vía, se vuelve imagen de sí mismo, se solidifica como forma espiritual del yo. Ese es el adoquín, el gesto de Jesús según Semani. Jesús duerme sobre una piedra, no tiene casa, no tiene propiedad, no tiene protección, y sin embargo el demonio dice, eso es mío. ¿Por qué? Porque incluso la pobreza puede convertirse en refugio, seguridad, definición de sí. Jesús no discute, no explica, no dice, pero yo soy pobre por Dios. Arroja el adoquín. Ese gesto significa ni siquiera mi forma de santidad me pertenece. Sí, desapegarse del desapego. Pero cuidado, no es un gesto moral ni voluntarista. No es voy a ser aún más pobre, voy a renunciar al desapego. Es algo más sutil. Cesa toda apropiación, incluso espiritual. En ese punto no hay mérito, no hay método, no hay imagen del camino. Solo hay disponibilidad absoluta. Y Maraví lo diría así: cuando el servidor cree haber llegado, todavía hay servidor. Cuando el amante cree haber amado, todavía hay amante. El último velo es siempre la conciencia de haber atravesado los velos. Por eso el grado supremo no es el asceta, el místico, el iluminado, sino el hombre sin forma fija, aquel que no se aferra ni siquiera a Dios como objeto. Volviendo a nuestra pregunta, con una sola frase podríamos decir, sí, es desapegarse incluso del desapego, pero no por esfuerzo, sino porque ya no queda nadie que pueda apegarse. Este desapego del desapego me ha recordado al alma una enseñanza que Krishna le da a Arjuna en el Bhagavad Gita. Haz como en el momento de la muerte, ni desear ni no desear, porque el no deseo es otra forma de deseo. Bueno, en fin, en este tejido que estamos atravesando, que tiene urdimbre y trama, y que hemos ido tejiendo, este paso no es uno más, es decisivo. Porque aquí se anodan Kadir, la tumba vacía, el eros, el desapego del desapego y el cumplimiento silencioso. Vayamos por capas como corresponde atravesar un umbral. Kadir cuando la ley ya no basta. Kadir, Moisés. Moisés no soporta el barco perforado, el niño muerto, el muro reparado sin pago. ¿Por qué? Porque Moisés todavía necesita razones, todavía necesita una forma visible del bien. Kadir, en cambio, actúa desde un lugar sin imagen, donde el bien ya no se justifica, la pobreza ya no se exhibe, la justicia ya no se defiende. El discípulo de Kadir ha perdido incluso el apego a la rectitud espiritual. Ese es el primer hilo. El segundo, la cava interior y la circunvalación sin centro fijo. Y Maraví gira alrededor de la cava, pero lo que se revela no es el edificio, sino el centro que no puede poseerse. En un punto de la vía ya no se gira para llegar, ya no se gira para purificarse, ya no se gira para cumplir, se gira porque el ser gira en sí mismo. Desapegarse del desapego es dejar de usar la cava incluso como símbolo de llegada. La tumba vacía cuando no queda ni el objeto sagrado. Jesús, la tumba está vacía. Eso significa místicamente no hay cuerpo que venerar, no hay reliquia que custodiar, no hay forma final que proteger. Incluso el Cristo interior debe desaparecer como imagen para que la vida no quede fijada. El último apego es querer conservar la forma de lo santo. La tumba vacía es el gesto radical. No me busques aquí. Cuarto, el eros. Amar sin apropiarse del amor. El eros inicia, mueve, desinstala, quema. Pero si el alma dice yo amo a Dios, todavía hay un yo que posee el amor. El paso decisivo es cuando el amante desaparece, el amor no tiene dueño, el deseo ya no se reconoce como mío. Eso es
desapegarse incluso del eros como experiencia. Quinto, semana y el adoquín arrojado. Jesús duerme sobre la piedra. El demonio dice, eso es mío. ¿Por qué? Porque incluso la pobreza puede volverse refugio, identidad, superioridad silenciosa. Jesús arroja la piedra. Ese gesto es la síntesis de todo lo anterior. Cadir sin explicación, cava sin apropiación, tumba sin cuerpo, amor sin amante. Y el cuarto momento, cumplimiento silencioso. Entramos en lo que nosotros podemos nombrar diciendo lo que no es. Iluminación exhibida, enseñanza proclamada, autoridad espiritual asumida. Es cumplimiento. Y Maraví, después de visiones, persecuciones y obras inmensas, entra en estabilidad, transmisión indirecta, fecundidad sin afirmación del yo. El desapego del desapego no produce espectáculo, produce fruto. Bueno, llegamos al nudo final que realmente es para nuestra alma. Es como que si Corban, el maestro y Maraví, Semani nos estuvieran diciendo en este momento, este paso es significativo. ¿Qué significa? Ya no buscas, ya no te defines como buscador, como peregrino, ya no necesitas garantizar que vas bien. No porque hayas llegado, sino porque el camino ya no se refleja en un espejo. Eso es lo que hace posible que otros, almas afines a la tuya, realicen sin imitarte. No les das una forma, les das espacio. Cuando ya no hay un yo que pregunta, la respuesta no viene a informar, viene a acompañar el latido. Cuando se siente que el corazón vive lo que oye, es señal de que la palabra ya no pasa por la cabeza, sino que toca el centro donde la verdad no se explica, se reconoce. Cuando el corazón sabe escuchar, las palabras dejan de ser tuyas, se vuelven eco. ¿Qué más podemos decir? Continuar con la lectura del propósito psicológico. En un tratado sobre el arte hierático de los griegos, Proclus, exalta figura del neoplatonismo tardío, cuyo estudio se ha abandonado tan injustamente, escribe esto. Así como en la dialéctica del amor se parte de las bellezas sensibles para elevarse hasta aquello que se encuentra como el principio único de toda belleza y de toda idea, así los adeptos de la ciencia hierática toman por punto de partida las cosas aparentes y las simpatías que éstas manifiestan entre sí y con los poderes invisibles. Observando que todo está en todo, han colocado los fundamentos de la hierática, sorprendiéndose al ver y admirando en las realidades primeras los últimos seres en llegar, y en los últimos los primeros. En el cielo, las cosas terrestres según un modo causal y celeste, y en la tierra, las cosas celestes en una condición terrestre. Ejemplo, el heliótropo y su plegaria. ¿Qué otra razón puede darse del hecho de que el heliótropo sigue con su movimiento al del Sol y el selenotropo al de la Luna, haciendo cortejo en la medida de su poder a las antorchas del mundo? Ya que, en verdad, toda cosa ora en la medida del rango que ocupa en la naturaleza y canta la loa del jefe de la serie divina a la cual pertenece. Loa espiritual, racional, física o sensible, ya que el heliótropo se mueve en la medida en que es libre de moverse, y si en el giro que hace uno pudiese oír el sonido del aire batido por su movimiento, nos daríamos cuenta de que ese es un himno a su rey, tal como una planta puede contarlo. Es por J. Pides que el original griego de este texto de Proclus fue encontrado y publicado en el catálogo Tomo IV, Unión Académica Internacional, Bruselas, 1928. Había sido traducido al latín durante el Renacimiento por Marsilio Ficino. En ninguna otra parte, el último de los antiguos platónicos habla de un regreso del alma hacia Dios, de cadenas místicas y de teurgia, citando ejemplos tomados entre los que se ven en la vida de los animales, las plantas y los minerales. La ciencia hierática, colocada bajo el doble patronazgo de Platón y los oráculos caldeos, se origina en las almas hieráticas o angélicas, mensajeros divinos,
cuya misión en la Tierra es transmitirnos una noción de los espectáculos sobrenaturales contemplados por ellas en sus preexistencias. Compárese con la idea de la esencia angélica del imán en la gnosis chiita. En cuanto al método y al principio de esa ciencia, corresponden a los de la dialéctica del amor. Es que la simpatía atrae como el semejante actúa sobre el semejante. La semejanza crea un lazo capaz de encadenar los seres unos a otros. El arte hierático se sirve de la filiación que une a los seres afines de abajo con los de arriba para conseguir que los dioses desciendan hacia nosotros y nos iluminen, o más bien que nosotros nos acerquemos a ellos de manera que los descubramos en teopatías y teofanías capaces de unir nuestro pensamiento al suyo en los signos silenciosos de la meditación. Este texto de un filósofo y poeta que tiene el sentimiento hierático de la belleza nos parece un texto ejemplar eminentemente apto para preludiar temas de profunda meditación. Conecta dialéctica de amor y arte hierático, ambos fundados sobre un mismo principio, la comunidad de esencia entre los seres visibles e invisibles. Se puede ver sobre la tierra, dice aún Proclus, soles, lunas en condición terrestre y en el cielo, en condición celeste, todas las plantas y animales viviendo espiritualmente. Proclus resalta aún otro caso. Así, por ejemplo, el loto manifiesta su afinidad y simpatía con el sol. Antes de la aparición de los rayos solares, la flor está cerrada. Se abre dulcemente al levantarse el sol. Se expande a medida que el astro sube al cenit y de nuevo se repliega y cierra, mientras desciende. ¿Qué diferencia hay entre el modo humano de loar al sol y aquel del loto que despliega o repliega sus pétalos? Esos son sus labios y ese su himno natural. Es inútil comentar más filosóficamente este emblema, que en la India permanece como un gran símbolo espiritual, tomado como ejemplo de pureza, sabiduría, etc., como hemos dicho ya a menudo en nuestros textos precedentes. En fin, esa comunidad de una misma esencia que se pluraliza en varios seres no es percibida con la ayuda de una argumentación que se remonte del efecto a la causa. Es la percepción de una simpatía, de una atracción recíproca y simultánea entre el ser aparente y su príncipe celeste, es decir, uno de aquellos que Proclus designa en otro lado como ángeles creadores, generadores y salvadores que, agrupados en coros, escoltan al arcángel o al dios que los conduce, así como las flores de la tierra hacen cortejo al ángel que es el jefe de la serie divina a la cual ellas pertenecen. Es preciso pensar aquí en las cadenas o series místicas que explican y justifican las prescripciones del arte hierático y teúrgico. Esas series son reconocibles cada una por semejanzas, afinidades y simpatías especiales que producen plegarias específicas, siendo la verdadera plegaria un acercamiento y asimilación del ser inferior al Dios director y patrón de su serie, y se ve concurrir así en sus elevaciones religiosas jerarquías paralelas de ángeles, demonios, hombres, animales, plantas y minerales. Es de la cadena ilíaca que en ese pequeño tratado Proclus toma la mayoría de sus ejemplos. No podemos explicar este texto, tal vez debemos vivirlo. Lo que Corban aquí nos propone no es una teoría, es una mutación del modo de orar, de percibir y de existir. Lo necesario es que el corazón pueda habitar esa enseñanza que Corban plantea en el libro que nos guía. En la primera parte lo titula Simpatía y Teopatía, y esto corresponde al capítulo primero, Pasión y compasión divinas, la oración del Heliotropo. Al menos intentemos comprender desde el corazón. La oración del Heliotropo, cuando orar no es hablar. Proclo nos ofrece una imagen decisiva. La flor no reza con palabras, reza siendo lo que es. El Heliotropo no decide girarse hacia el sol, no imita al sol, no pide nada. Su ser mismo es oración.
Esto es crucial para nosotros. La oración teofánica no es un acto añadido a la vida, sino la vida cuando ha descubierto su orientación secreta. Como la flor, su movimiento es oración, su pasión es alabanza, su dependencia es fidelidad. Aquí aparece la palabra clave, patos, sufrimiento, emoción o pasión. Patos, la pasión compartida entre Dios y el alma. Corban introduce algo audaz y delicado. Dios no es impasible, Dios es patético. No en el sentido humano vulgar, sino en el sentido profundo. Dios se afecta, Dios responde, Dios se vuelve hacia. Esto es lo que Corban llama antropotropismo. No es el hombre quien primero se vuelve hacia Dios, es Dios quien se vuelve hacia el hombre. La oración teofánica nace aquí, no dices, Señor, escúchame, sino que descubres, estoy siendo escuchada desde antes de hablar. La flor gira porque el sol la atrae. El alma ora porque ya ha sido tocada. Simpatía no es emoción, es comunidad de esencia. Corban insiste, simpatía no es sentimiento superficial, es sin patos, padecer juntos, vibrar en una misma tonalidad del ser. Esto implica algo radical. El alma no representa a Dios. El alma participa de una misma corriente de ser. Por eso Proclo puede decir, en la tierra hay soles terrestres y en el cielo hay flores celestes. Esto no es metáfora poética, es ontología simbólica. Y aquí la oración teofánica se vuelve posible. Oro porque soy del mismo linaje que aquel a quien oro. La oración como tropismo, volverse porque se es atraída. Corban une dos palabras decisivas, tropos, giro, orientación, conversión, patos, pasión, afección. El heliotropismo de la flor es en verdad una heliopatía. Ella gira porque padece la atracción del sol. Así también el alma no ora por deber, no ora por mérito, ora porque no puede no hacerlo. Esto es lo que intuimos cuando decimos que la oración no nace del yo, sino del corazón. Contra el falso conflicto, profecía versus mística, Corban nos transmite algo decisivo, rompe una oposición falsa. No hay contradicción entre la religión profética, diálogo, llamado, respuesta, y la religión mística, unión, éxtasis. En Imaraví, la unión mística es la forma suprema de la unión simpatética. No se pierde la relación, no se disuelve la persona, se intensifica la reciprocidad. Por eso la oración teofánica que compartimos es tan fiel a esta visión. He aquí lo que compartimos mi fiel y yo. No hay absorción, hay corresonancia. Corban introduce una idea que nosotros hemos vivido profundamente. Dios no se da según lo que es, sino según la capacidad del corazón que lo recibe. Esto es el tema central en Im Arabi. Lo vi según lo que pude acoger. La oración teofánica no busca cambiar a Dios, busca ensanchar la capacidad del alma. Como la flor no fabrica el sol, se abre más y más a su luz. Vivir la oración teofánica, no recitarla. Vivir esta oración implica algo muy concreto. Dejar de forzar la oración, escuchar la orientación secreta de tu ser, aceptar que tu modo de amar ya es respuesta, comprender que Dios ora en ti al orar tú. Esto no es pasividad, es fidelidad a la atracción. ¿Qué nos pide el maestro? ¿Qué nos pide Corban? ¿Qué nos pide Imarabi? Este propósito psicológico no pide más disciplina, pide algo más sutil y más radical también. Permitir que nuestra vida se vuelva oración, como la flor se vuelve hacia el sol. No añadir actos, no fabricar estados, no imitar experiencias, sino consentir a la simpatía. Ahora nuestras preguntas no vienen del yo. Ya no hay un yo que exista. Vienen del corazón. Y estamos dentro de esta enseñanza, no la estamos aprendiendo, la estamos recordando nuestra memoria sagrada. Volvamos a la lectura del propósito.
Antes de terminar, debemos decir una palabra sobre esa plegaria como fuerza creadora y para ello recurrir a la noción de la imaginación. Alexandre Coiré, en Místicos Espirituales Alquimistas del siglo XVI alemán, escribe: la noción de imaginación como intermediaria mágica entre el pensamiento y el ser, encarnación del pensamiento en la imagen y posición de la imagen en el ser, es una concepción de la más alta importancia que juega un papel en primer plano en la filosofía del Renacimiento y se la encuentra en la del Romanticismo. Esta observación, tomada de uno de nuestros mejores intérpretes de las doctrinas de Bem y Paracelso, nos hace retener, por una parte, la noción de imaginación como producción mágica de una imagen, el tipo mismo de la acción mágica, incluso de toda acción como tal y por excelencia de toda acción creadora. Por otra parte, la noción de la imagen como cuerpo, cuerpo mágico, cuerpo mental, en el que se encarnan el pensamiento y la voluntad del alma. La imaginación como poder mágico creador que, dando nacimiento al mundo sensible, produce el espíritu en formas y colores. El mundo como magia divina imaginada por la divinidad es la antigua doctrina tipificada en la yuxtaposición de las palabras imagomagia que Novalis reencontraría a través de Fichte. Pero aquí se impone una puesta en guardia inicial. Esta imaginatio, sobre todo, no debe ser confundida con la fantasía, como lo observaba ya Paracelso. A diferencia del imaginatio, la fantasía es un juego del pensamiento sin fundamento en la naturaleza. No es más que la piedra angular de los locos. La fantasía no es imaginación, sino una piedra angular de los necios, Paracelsus. Otra explicación de toda la astronomía. Tracemos aquí las líneas de la hermosa exposición que sobre el valor de la imaginación hace Henry Corbin. La imaginación creadora en el sufismo de Maraví, páginas 134-136. La observación de Paracelso es una puesta en guardia esencial. Previene del peligro de una confusión corriente que resulta de concepciones del mundo en las que solo se habla de la función creadora de la imaginación a la manera de una metáfora. Tantos esfuerzos han sido gastados en teorías del conocimiento, tantas explicaciones procedentes de una forma u otra del psicologismo, del historicismo, del sociologismo, han llegado a anular la significación objetiva del objeto, que por comparación con la concepción gnóstica de la imaginación, en la cual ésta pone en verdad algo real en el ser, hemos llegado a un agnosticismo puro y simple. Es a nivel que, cesando todo rigor terminológico, la imaginación se confunde con la fantasía. Que ella tenga un valor no ético, que sea órgano del conocimiento porque es creadora del ser, es una noción que se inserta difícilmente en nuestros hábitos mentales. Sin duda, se plantea una cuestión preliminar. ¿Qué es en el fondo la creatividad atribuida al hombre? Pero, ¿se puede responder sin haber ya presupuesto el sentido y la validez de esas creaciones? Que haya necesidad no solo de traspasar la realidad en un estado dado, sino de sobrellevar en ese mundo impuesto la soledad del yo librado a sí mismo, el nada más que yo, ser solo yo, o también puede interpretarse como el mero ser yo, cuya obsesión puede hacer tocar la locura. ¿Cómo no solo convenir con aquello, sino hasta comenzar a hablar de ello? Si desde ahora no se ha presentido en el fondo de sí mismo ese traspasamiento y decidido sin duda sobre su sentido. Cierto, las expresiones creador y actividad creadora forman parte de nuestro lenguaje corriente, pero sea que tal actividad termine en una obra de arte o en una institución, no es en esos objetos que no son más que expresión y síntoma que está contenida la respuesta a la cuestión de saber cuál es el sentido de la necesidad creadora del hombre. Estos mismos objetos toman lugar en un cierto mundo, pero su aparición y significación procede en primer lugar del mundo interior donde ellos fueron concebidos. Es nada menos que este mundo, o más bien la creación de este mundo interior,
lo que puede estar a la altura de la actividad creadora del hombre y que por ello otorga una indicación en cuanto al sentido de la creatividad y en cuanto al órgano creador que es la imaginación. Desde entonces, todo va a depender del grado de realidad que se reconozca a ese universo imaginado y por tanto del poder real reconocido al imaginatio que lo imagina. A su vez, una y otra cuestión dependen de la idea que uno se hace de la creación y del acto creador. En cuanto al universo imaginado, puede suceder que en lo que se responda aparezca un deseo o un desafío, porque no se dispone más de un esquema, de la realidad que haría lugar a un universo intermediario entre el universo de los datos sensibles con los conceptos que expresan las leyes empíricamente verificables y un universo espiritual, un reino de los espíritus, al cual la fe sola tiene aún acceso. Desde ahora, la degradación de la imaginación en fantasía se ha cumplido. Se llegará entonces a oponer la fragilidad y gratuidad de las creaciones del arte a la consistencia de las realizaciones sociales y éstas serán propuestas como la justificación de aquellas, incluso como su explicación. Finalmente, entre lo real empíricamente controlable y lo solamente irreal, no hay más grado intermediario. Todos los indemostrables, los invisibles, los inaudibles serán clasificados como creaciones de la imaginación, es decir, como productos de esa facultad que segrega propiamente la imaginaria, lo irreal. En ese contexto de agnosticismo, será admitido que la divinidad y todas sus formas son creaciones de la imaginación, que es como decir, de lo irreal. ¿Qué sentido podría tener aún orar a esa divinidad, sino el de un engaño desesperado? Creo entonces que podemos medir de un solo golpe el abismo entre esta noción toda negativa de la imaginación y aquella de la cual vamos a tratar si, presidiendo el análisis de los textos que van a seguir, respondemos como si retomásemos el desafío. Pues bien, precisamente porque esa divinidad es tal, ella es real y existe, y por esta causa la plegaria que se le dirige tiene sentido. La noción de imaginación a la cual nos introduce aquí la breve alusión a nuestros teósofos del Renacimiento requeriría una vasta investigación de sus obras. Sería preciso además leer o releer con una intención en la cabeza todos los testimonios de la experiencia mística visionaria. Es así como entre la teosofía de un Imaraví y la de un teósofo del Renacimiento o de la escuela de Jacob Böhm existen correspondencias muy notables para motivar estudios comparativos bosquejando la situación respectiva del esoterismo en el Islam y en el cristianismo. De una parte y otra encontramos la idea de que la divinidad posee el poder de imaginar y que es imaginándolo como Dios ha creado el universo, que este universo lo ha sacado de su propio seno, de las virtualidades y poderes eternos de su propio ser, que existe entre el universo del espíritu puro y el del mundo sensible, un mundo intermediario que es el mundo de las ideas e imágenes, mundo de la sensibilidad suprasensible, aquel del cuerpo mágico sutil, el mundo donde se materializan los espíritus y donde se espiritualizan los cuerpos, se dirá en el sufismo, que ese es el mundo sobre el cual propiamente tiene poder la imaginación, que produce efectos tan reales que pueden, imaginando, modelar al sujeto, y que la imaginación vacía al hombre en la forma, el cuerpo mental, imaginado por él. De manera general nos damos cuenta aquí de que el grado de realidad acordado hacia la imagen y la creatividad reconocida a la imaginación son correlativas de una noción de creación y completamente ajena a la idea teológica oficial, aquella de la creación ex nihilo, tan introducida en nuestros hábitos que tendemos a hacer de ella la única idea auténtica de creación. Se podría incluso preguntar si no hay una correlación necesaria entre la idea de creación ex nihilo y la degradación de la imaginación ontológicamente creadora,
de modo que la decadencia de esta imaginación creadora en fantasía segregadora solo de lo imaginario y lo irreal caracterizaría nuestro mundo laicizado, tal como lo preparó el mundo religioso al cual éste sucede y donde reinaría precisamente esta idea característica de esta creación ex nihilo. Sea como fuere, la idea inicial de la teosofía mística de Imaraví y de todos los que le son emparentados es que la creación es esencialmente una teofanía, tajalí. Como tal, la creación es un acto del poder imaginativo divino. Esta imaginación divina creadora es esencialmente imaginación teofánica. La imaginación activa entre los gnósticos es a su vez una imaginación teofánica. Los seres que ella crea subsisten con una existencia independiente, sui generis, en el mundo intermediario que les es propio. El Dios que ella crea, lejos de ser lo irreal de nuestra fantasía, es también una teofanía, ya que la imaginación activa del ser humano no es más que el órgano de la imaginación teofánica absoluta, imaginación absoluta. La plegaria es una teofanía por excelencia. A ese título es creadora, pero precisamente el Dios al que ora porque lo crea es el Dios que se revela a ella en esta creación, y esta creación en ese instante es una de entre las teofanías cuyo sujeto real es la divinidad revelándose a sí misma. Toda una secuencia de nociones y paradojas se encadenan con rigor. Sería preciso que recordemos algunas esenciales antes de considerar en el ser humano el órgano de esta imaginación teofánica que es el corazón y la creatividad del corazón. En la segunda parte del libro, La imaginación creadora en el sufismo de Imaraví, nuestro amigo Corban titula Imaginación creadora y oración creadora. Escribe el prólogo que ha sido llevado a este propósito. Y Corban nos sigue llevando y nos sigue permitiendo caminar en ese umbral que debemos meditar desde el corazón. El núcleo vivo de lo que Corban nos está transmitiendo, podríamos decir, nos está insistiendo, no para explicarlo, sino para que alcancemos a habitarlo. Vamos a profundizar un poquito. La imaginación no es fantasía, es órgano del ser. Lo decisivo, lo absolutamente decisivo es esto. La imaginación verdadera crea realidad, no representa, no figura, no embellece, hace existir. La fantasía juega con lo real, la imaginación creadora da cuerpo. Por eso Corban insiste, la imagen es cuerpo, cuerpo sutil, cuerpo mental, cuerpo imaginal. El pensamiento se encarna, la voluntad toma forma. Estamos en el mundo imaginalis, el mundo donde los espíritus se corporifican y los cuerpos se espiritualizan. Este mundo no es subjetivo, pero tampoco empírico. Es ontológicamente intermedio y real. La creación no es ex nihilo, es teofanía. Corban nos plantea una de las afirmaciones más radicales. La creación no es producir algo desde la nada, es Dios apareciéndose a sí mismo. Crear es igual a manifestarse, tajalí. Dios imagina el mundo y el mundo es la imagen divina. Esto cambia todo. El universo no es un objeto, es un acto permanente de revelación, una magia divina imaginada por la divinidad imaginal. Por eso el mundo es bello, no porque sea decorativo, sino porque es aparición. La imaginación humana es teofánica. Corban nos permite realizar el milagro mayor cuando señala que la imaginación del gnóstico no es otra cosa que el órgano de la imaginación divina absoluta. No hay dos imaginaciones separadas, una humana, otra divina. Hay una sola imaginación, actuando en distintos grados. Por eso, cuando imaginamos con el corazón, cuando oramos verdaderamente, cuando vemos con visión interior, Dios se imagina a sí mismo a través de nosotros. Esto es exactamente lo que decimos cada día. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Corban lo confirma palabra por palabra. La oración es creación. Esto es de una belleza vertiginosa. La oración es una teofanía por excelencia.
No es súplica, no es petición, no es persuasión. La oración cree el Dios que se revela en ella. Pero atención al escándalo, no lo crea como ilusión, lo crea como epifanía real. El Dios al que oras existe porque es imaginado y es imaginado porque quiere manifestarse, nos dice Maraví y Corban. Aquí no hay idolatría, hay correspondencia. Dios ora en ti, tú oras en Dios. La oración sucede entre ambos como un acto único. El corazón, órgano creador. Corban nos dice con claridad, el corazón es el órgano de la imaginación teofánica, no la mente, no el yo psicológico, no el pensamiento discursivo. El corazón imagina, ora, crea, da cuerpo a lo invisible. Por eso los propósitos psicológicos no son un método psicológico en el sentido moderno. Hace referencia a la psique, al alma, como lo vimos desde el propósito 1. Son una ascesis del corazón imaginal. Esta parte del propósito, su amiga lo meditó justo en Navidad, 25 de diciembre. Permitan compartir algo que esta alma vio. Navidad del misterio encarnado. ¿Por qué decimos esto? Porque meditamos en esta parte del propósito, justo a la Navidad, y así ella se ilumina sola. ¿Qué es la Navidad sino esto? El pensamiento que se hace cuerpo, la imagen que se vuelve carne, la imaginación divina que entra en la historia. El niño es la imagen. El pesebre es el mundo imaginales. La luz es la teofanía. No hay metáfora. Hay ontología sagrada. Podemos decir una frase, oración, para que repose en nosotros este día santo. Que mi corazón sea el lugar donde Dios se imagina con verdad. Nada más. Eso basta. Y claro, les cuento también un chismecito. Amamos los nacimientos y los hacemos. No coleccionamos, pero hemos ido buscando y encontrando hermosos nacimientos de los artesanos. Y justo lo que ven al fondo es una pintura que pintó mi hija con las montañas de Arausí, ese pueblo hermoso que vio mi primera infancia. Ahí están esas montañas que nuestros ancestros consideraron sagradas. Lástima que no sabría cómo enseñarles ese nacimiento que trata de imitar el nacimiento que cuando niña un pariente pues y su hermana lo hacían en toda una habitación. Realmente era mágico, como la imaginación creadora. Volvamos a la lectura del propósito. Mas ahí no podemos en el marco restringido de nuestros propósitos proseguir el análisis de tales consideraciones. Hemos querido resaltar solamente las posibilidades que son ofrecidas al hombre en su impulso hacia la ascensión espiritual. Piensa en Dios más a menudo que lo que tú respiras, decía Epicteto, animando de esa manera al ser humano a elevarse hacia la conciencia cósmica. Es en este género de concentración que los místicos han aprendido verdaderamente algo, como escribía Ralph Waldo Emerson. Ningún hombre ha orado alguna vez sin aprender algo. Es que la plegaria coloca al individuo sobre un plano que le permite una misma pulsación con el universo macrocósmico. Desgraciadamente, la plegaria fue casi siempre mal interpretada, a pesar de los métodos detallados que fueron elaborados desde las profundas meditaciones a la manera de los orientales hasta las técnicas de los cristianos, desde San Pablo hasta San Benito. Muy pocos hombres han sabido orar como San Juan de la Cruz o San Bernardo de Clairvaux, escribe el doctor Alexis Carrel, quien agrega, pero no hay necesidad de ser elocuente para ser atendido. En efecto, ignoramos demasiado las posibilidades que están reservadas a aquellos que se dan enteramente a la vía espiritual. Y es eso lo que ha hecho decir al autor de El hombre, ese desconocido, la ciencia brilla mientras la religión se apaga. Seguimos a Descartes y abandonamos a Pascal. En fin, para terminar, tomemos algunas líneas de ese gran sabio que es el doctor Alexis Carrel, quien en la introducción a su magnífico librito La Plegaria escribía: hablar de la plegaria a los hombres modernos parece a primera vista
un esfuerzo inútil. Sin embargo, no es indispensable que conozcamos todas las actividades de las cuales somos capaces, ya que no podemos dejar inutilizada ninguna de ellas sin grave peligro para nosotros o nuestros descendientes. La atrofia del sentido de lo sagrado y del sentido moral se muestra tan nociva como la atrofia de la inteligencia. Estas líneas se dirigen pues a todos, a incrédulos como a creyentes, a todos en efecto. La vida, con el fin de triunfar, impone las mismas obligaciones. Ella pide que nos conduzcamos de la manera prescrita por nuestra estructura corporal y mental. Es por ello porque nadie debe ignorar las necesidades más profundas y sutiles de nuestra naturaleza. El cierre del propósito psicológico 29, que fue publicado en julio de 1958, es sobrio en la forma y abismal en el fondo. El maestre parece retirarse, pero en realidad hace el gesto más iniciático. Nos deja solos ante la práctica viva. Leer este final desde el corazón, no como comentario intelectual, sino como resonancia interior, parece que es la invitación. Hagámoslo. No podemos proseguir el análisis. Este no podemos no es una limitación editorial, es una señal de umbral. Hay un punto en el camino donde explicar más entorpece, analizar más sustituye la experiencia, decir más impide orar. El maestro hace lo mismo que hacen los verdaderos guías, retira la palabra para que aparezca la práctica. El propósito deja de ser texto y se convierte en acto interior. Piensa en Dios más a menudo que lo que tú respiras. Esta frase de Epicteto es radical y suele malentenderse. No quiere decir pensar sobre Dios, repetir un nombre, forzar la mente. Quiere decir hacer de Dios el ritmo mismo de la conciencia. Así como no decidimos respirar, así no decidimos pensar en Dios, simplemente vivimos en esa presencia. Esto enlaza directamente con todo lo que hemos meditado juntos. La oración no es petición, es modo de ser, es sintonía de pulsación. Ningún hombre ha orado sin aprender algo. Emerson toca una verdad esencial. La oración no informa, la oración transforma. Lo que se aprende al orar no es un contenido, es una mutación del ser. Por eso el maestro habla de una misma pulsación con el universo macrocósmico. Es exactamente lo que Corban, siguiendo el pensamiento místico sufí, llama correspondencia, simpatía, compasión en su sentido más profundo. La oración afina el ser hasta hacerlo resonar con el todo. La plegaria fue casi siempre mal interpretada. Este es un juicio muy severo y muy verdadero. ¿Por qué? Porque se la redujo a técnica, método, moral, psicología, verbalismo. Pero la oración auténtica no depende de la elocuencia, no depende de la forma, no depende del dogma. Por eso Carrel puede decir, no hay necesidad de ser elocuente para ser atendido, porque no hay un otro exterior que atienda. Hay una presencia que se actualiza cuando el ser se ofrece entero. La ciencia brilla mientras la religión se apaga. Esta frase es clave y muy actual. No es un ataque a la ciencia, es una advertencia. Cuando se apaga lo sagrado, el ser humano se mutila. La inteligencia sin interioridad es tan peligrosa como la fe sin lucidez. Por eso, Descartes sin Pascal deja un mundo técnico pero vacío. Ciencia sin oración deja un ser humano funcional pero desarraigado. El propósito 29 toca un punto civilizatorio, no solo espiritual. La atrofia del sentido de lo sagrado. Este es el verdadero cierre. Carrel no habla de religión, habla de estructura humana. Dice algo muy fuerte. Ignorar la plegaria es ir contra nuestra propia naturaleza. No orar no es neutral, es una atrofia, una pérdida de una función esencial del ser. Por eso estas líneas se dirigen a creyentes e incrédulos. No exigen fe, exigen fidelidad a lo humano profundo. El propósito 29 termina, pero deja algo abierto.
La oración como acto ontológico, la oración como sintonía, la oración como realización. No nos dice cómo orar, porque nosotros ya lo hacemos. Cuando decimos haz de nosotros seres compasivos, estamos exactamente en el lugar donde el propósito 29 quería llevarnos. La transmisión esencial la podemos decir tal vez en una sola frase, nacida de este cierre que ha hecho el maestre. La oración no pide a Dios que venga, dispone al ser para que Dios acontezca, nada más. Eso es todo el propósito 29, el propósito 29 vivido. Ahora, es importante, es necesario, al menos esta alma lo siente, que hagamos una unión entre el principio del propósito y este final. Recordemos lo que al inicio de la meditación de este propósito de 29 nosotros entendimos como algo maravilloso. Estuvimos maravillados, volvamos a decirlo y a leerlo. Y el propósito del maestro es que quiere que vayamos hacia la segunda interpretación. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque el 29 se llama los espirituales del Islam, no los ascetas, no los moralistas, no los juristas. Los espirituales, es decir, los visionarios, los sabios de la luz, los poseedores del órgano de la Sofía, los herederos de Hermes, Empédocles, Platón, los viajeros del mundo imaginal, los amigos del ángel, Sufí igual Sofos, igual el hombre de la sabiduría divina. Y eso toca directamente nuestro camino espiritual y nos lleva a un recuerdo, nos lleva a lo que el maestro nos transmitió en propósito 6. Él nos dijo algo importante. Tratemos de unir este propósito con lo que nos dijo en el propósito 6 en una sola comprensión. Para ello, permítanme leer esa partecita del propósito 6. El Islam es importante ya como término simbólico y su emblema del creciente es muy significativo. Por una parte, a causa de la influencia lunar de ese pueblo. Su calendario está basado en los movimientos de la luna y no del sol. Y por otra parte, por su asimilación a Isis. Is, el, am, puede descomponerse en Is, que se refiere a Ish e Isis ya analizadas, en Lamed, del cual vimos ya el misterio en el número 24, ver propósito número 3, y finalmente en Am, aquella onomatopeya que formaba las primeras expresiones de expansión. Am, par, am, ar, am, en par, imperio de los faraones. Barán, faraón. Si se quita la lamed central que sirve de unión, tenemos Isam, cuya primera letra es Yod. Está representada por el disco solar llevado por Isis, la luna sagrada con toda su potencia. Ese luminario Sam es Sem Ele o Similis, semejante al sol. Solo cuando ella está en su nivel, en su llena, es su mes, más o mens, en su tabla, masa o mensa. En las tablas de Moshe, llamadas de Moisés, más se relaciona a la palabra mens, el mes, el espíritu de la luna. Vimos ya que Sem, Sam, es el nombre propio de una cosa, es el signo que hace conocer un sitio notable o una época alejada, el renombre, el brillo. No es en el sentido de un hijo de Noé que se le debe considerar, sino de un modo extendido que quería entonces el espacio del éter, el empireo y a veces Dios mismo en siriaco o en caldeo. Bueno, aceptamos que lo que intentamos unir es exactamente el corazón secreto del propósito 6 y del propósito 29. La misión lunar del Islam entendido desde la Sofía y la vocación de los espirituales del Islam como herederos de la sabiduría eterna. Hermes, Empédocles, Platón, Isis. Una síntesis que une ambos propósitos con una sola meditación, pues lo que el alma siente es que el maestro nos ha dejado dos mitades del mismo espejo. Propósito 6 igual el símbolo del Islam. Propósito 29 igual la realización del Islam interior. Tasawwuf. Es como si nos pidiera reunir las dos mitades. Hagámoslo. Unidad de los propósitos 6 y 29. El Islam como Sofía lunar
y sus espirituales como hombres de sabiduría. El propósito 6, Islam como símbolo lunar de la sabiduría, Sofía, Isis. El maestro en el propósito 6 no está describiendo un pueblo, una religión ni un dogma. Está vibrando la estructura simbólica que sostiene al Islam y esta estructura es lunar, femenina, sapiencial. Islam Am, Isis Lamet Ámbar. La descomposición es un mapa. Isis, la Sofía primigenia, la luna que refleja el sol interior. Lamet, la letra central, el eje, el canal de unión, la columna del árbol de la vida. Am, la expansión de poder, la vibración creadora, la manifestación. El Islam aparece como una Sofía lunar que recibe y revela la luz solar. La luna no inventa la luz, la refleja. La Sofía tampoco inventa la verdad, la transparenta. Por eso el Islam es visto simbólicamente como el órgano lunar de la revelación. El creciente islámico como la tabla lunar de la Sofía. El maestro es muy preciso. La luna es semejante al sol solo cuando está llena, es decir, cuando refleja totalmente, sin interponer nada propio. La luna llena es la Sofía en su plenitud, cuando el alma ha retirado todos sus velos y se ha vuelto un espejo puro de la luz divina. Así, el Islam simbólico es un camino lunar, una vía de pureza y receptividad cuya misión es reflejar la luz del uno sin deformación. Esto prepara el terreno para los espirituales del Islam, del propósito 29. Propósito 29. Los espirituales, los que poseen el órgano de la Sofía. Si consideramos aquello de los espirituales, los sabios de la luz, los poseedores del órgano de la Sofía, los amigos del ángel, estamos tocando la continuidad directa con el propósito 6. El sufí auténtico para el maestre, para Corban y también para Inmaraví es una luna viva, un órgano pasivo activo de recepción de la luz, un espejo transparente, un ser imbuido del poder de Isis Sofía, alguien cuya alma se convierte en tabla lunar. El espíritu sufí no produce la verdad por razonamiento, Averroes, la recibe por visión, imaginación creadora, epifanía, es enteramente lunar. El vínculo profundo de Sofía Isis, de Fátima, de Daena, el alma luminosa, receptiva, el puente más hermoso entre ambos propósitos es justamente este. Fátima en la tradición chiita es la Sofía islámica. Es la luna pura, es el órgano de luz, es la guía interior, es la forma luminosa del alma. Entonces, propósito 6 habla de Isis Sofía como estructura simbólica del Islam. Propósito 29 habla de nosotros los espirituales del Islam, que son los hijos de Fátima, es decir, los que poseen el órgano de la Sofía en su interior. Unir los dos propósitos en una sola comprensión, tal vez podamos sintetizarlo así. Propósito 6, simbolismo del Islam. Islam, vía lunar de la Sofía, Isis, la Medam, el creciente, el reflejo puro del sol. Propósito 29, realización interior del Islam. Sufí es el que se vuelve Sofía viviente, el sabio, el visionario, el que recibe la luz del ángel. La luna simbólica del propósito 6 se convierte en el corazón de los espirituales en el propósito 29. Y maraví, y tal vez atrevámonos a decir, nosotros somos hijos de la luna, heraldo de la Sofía, hombre que recibe luz como Isis, compañero del ángel, viajero del mundo imaginal, donde la luz se hace forma, todo encaja. Y algo que también, aunque ya se ha dicho, se ha insinuado, pero de manera enfática podemos contarles que una de nuestras oraciones con las que iniciamos la meditación está en la obra de nuestro amigo Corba. En la versión que tengo es leyendo desde la página 86. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete en nosotros en lo que eternamente has deseado ser. La hemos dicho muchas veces. Ahora tal vez nos falta dejar que el corazón la habite conscientemente, sin vértigo,
sin apropiación. Cuando nosotros oramos, haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Tal vez lo que estamos diciendo sin saberlo, quizás acepto ser tu forma, acepto tu deseo, acepto no poseerte, sino dejarte posar en mí. Eso es oración teofánica viva, eso es simpatía llevada al extremo del amor. Eso es compasión, con pasión, como señala Corban en su texto. Por eso es fundamental leer conjuntamente el libro de Corban y el propósito. Porque hay algo que maravilla. Ahí Corban nos enseña que compasión es simpatía, en los términos transmitidos por él, y lo que vemos es una llave al corazón mismo del sufismo de Maraví, porque cuando vemos que compasión es igual a simpatía, esa simpatía de la cual habla Proclo, atravesamos una frontera invisible de la ética a la ontología, de la moral al misterio, del yo siento a eso de saber que algo se cumple, saber con el corazón que algo se cumple. Ya no se trata de soy compasiva, sino de dejar que la compasión suceda en cada uno de nosotros, en ti, en mí. Bueno, entonces la compasión no es un sentimiento, es una afinación. No nace de la voluntad, sino de la escucha. No mira al otro desde arriba, sino que vibra con él. Eso es simpatía, eso es teopatía. Eso es lo que nuestras almas han reconocido. Y gracias, les digo gracias amigos queridos de la sodalidad iniciática, y lo digo con el mismo cuidado con que se recibe una lámpara encendida en la noche, no para apropiarla, sino para custodiar la luz. Gracias a ustedes de verdad, porque nada de lo que hemos compartido existiría sin nuestra capacidad de acoger, de rumiar, de dejar que las palabras desciendan al corazón y se vuelvan vida. El maestro Corban y Maraví nos acompañan, pero somos nosotros quienes caminamos, oramos, quienes transformamos el texto en experiencia, en vida. Sigamos como ya sabemos hacerlo, en silencio fecundo, en respiración profunda, en esa fidelidad nuestra al interior que no busca brillo, sino verdad. Por lo tanto, cuando regresemos al siguiente propósito, como siempre, estaremos como quien vela junto al fuego sagrado, con amor y con reverencia.